Imagina luchar por un país que no es el tuyo. Ser capturado y forzado a pelear para tu enemigo. Él sirvió a 3 banderas y nadie lo creyó. 8 de agosto de 1938. La brisa del verano no podía mitigar el calor abrasador del sol sobre los campos de Manchukuo, en el noreste de China. Entre los densos bosques y las aldeas polvorientas, un joven coreano llamado Yang Kyung-hong caminaba con paso vacilante, el rostro curtido por el trabajo forzado y los días interminables de instrucción militar. Tenía 19 años y ya había sido arrancado de su hogar para servir al imperio japonés, un soldado entre miles, una pieza más en un engranaje que no entendía del todo. Su uniforme, de un gris apagado con el kanji japonés bordado en el pecho, le parecía pesado y extraño sobre sus hombros. Cada paso que daba sobre la tierra reseca crujía bajo sus botas. Cada sonido parecía amplificado por el silencio tenso del campo. Frente a él, oficiales japoneses con sables relucientes y miradas duras inspeccionaban la formación, golpeando las filas con disciplina despiadada. Las órdenes eran claras: avanzad sin cuestionar, luchad sin dudar. Pero Kyung-hong no había tenido otra opción. Sus recuerdos de casa, de la vida antes del reclutamiento, eran borrosos, casi sueños que desaparecían cuando un oficial gritaba órdenes en un japonés que apenas entendía. La mañana había comenzado como cualquier otra: marchas, ejercicios de tiro, inspecciones de armas. Sin embargo, algo en el aire cambiaba, un susurro de alerta que corría entre los soldados. La frontera con China estaba viva con el rumor de una ofensiva soviética que avanzaba desde el norte. El miedo era palpable. Los japoneses, confiados en su superioridad, no sospechaban que las fuerzas soviéticas habían estado observando y planeando con precisión quirúrgica. De repente, estallaron los primeros disparos al amanecer, y un silencio mortal se convirtió en un rugido de artillería. Kyung-hong, aún sosteniendo su rifle Arisaka, sintió como su corazón se aceleraba mientras las explosiones levantaban nubes de polvo rojizo sobre el terreno. Soldados caían a su alrededor, y él apenas podía mantenerse firme, arrastrado por la confusión y la urgencia de sobrevivir. No había tiempo para comprender quién disparaba primero, solo instinto: correr, cubrirse, disparar si era necesario. La confusión era total. La línea japonesa se desmoronaba mientras la artillería soviética barría sus posiciones. Yang sintió un golpe en la pierna y cayó al suelo, rodando por la tierra seca, el uniforme manchado de polvo y sangre ajena. Antes de poder incorporarse, manos desconocidas lo sujetaron. Soldados soviéticos lo habían capturado. El mundo que conocía se desvanecía. Su vida como soldado japonés había terminado en un instante, y sin tiempo para respirar, su destino cambiaba para siempre. Llevado a un campamento de prisioneros soviéticos, Kyung-hong fue interrogado con rigor. Cada palabra de ruso era incomprensible, cada gesto parecía una amenaza. Sin embargo, la disciplina y la necesidad del Ejército Rojo eran claras: necesitaban hombres, cualquiera que pudiera sostener un rifle y resistir el frío y la desesperación de la línea del frente. Para Yang, esto significaba aprender rápido o morir. Sin opción de negarse, fue forzado a ponerse el uniforme soviético, el abrigo gris oscuro y las botas pesadas que olían a aceite y tierra húmeda. Su rifle japonés fue reemplazado por un Mosin Nagant, y en cuestión de días, se encontró marchando bajo nuevas órdenes, hablando palabras que apenas podía pronunciar y obedeciendo a oficiales que lo miraban con la misma dureza que los japoneses. En el horizonte, las primeras nieblas de la guerra en Europa comenzaban a formarse en su mente. Cada paso, cada entrenamiento, cada disparo, le enseñaba a adaptarse, a sobrevivir, a olvidar su hogar y su pasado. Pero el destino de Yang Kyung-hong estaba lejos de haberse completado. La Segunda Guerra Mundial aún tenía planes insólitos para él. Y el soldado que luchaba para 3 naciones estaba a punto de descubrir hasta dónde podía estirarse la frágil línea entre la vida y la muerte. Invierno de 1942. El aire cortaba como cuchillas sobre la estepa occidental. La nieve caía sin piedad, borrando caminos, rostros y huellas, dejando solo un manto blanco bajo el cual hombres hambrientos y exhaustos intentaban sobrevivir. Entre ellos marchaba Yang Kyung-hong, ahora vestido con el uniforme áspero y raído del Ejército Rojo.
El gorro usanca cubría apenas su rostro, enrojecido por el frío. Cada paso en la nieve era un recordatorio de su condición, prisionero convertido en soldado, una sombra más entre miles de reclutas soviéticos empujados a la guerra. El frente del este rugía con artillería incesante. Las fuerzas soviéticas se preparaban para una ofensiva contra la Wehrmacht alemana, que había avanzado demasiado hacia Stalingrado. Kyung-hong no entendía las arengas de los comisarios políticos, pero comprendía la desesperación en sus ojos. Sabía que no había escape. Detrás de ellos, los oficiales del NKVD vigilaban a los soldados tanto como a los enemigos. Cualquiera que retrocediera sería ejecutado sin aviso. El joven coreano había aprendido a obedecer en silencio. Llevaba consigo un Mosin Nagant, con el que había aprendido a disparar casi por instinto. No era un soldado ideológico ni patriota. Era, simplemente, un hombre tratando de sobrevivir al siguiente amanecer. Cada combate era una lotería, el rugido de los T-34 avanzando sobre el hielo, el silbido de las balas alemanas cortando el aire, los cuerpos cayendo como hojas. Una noche, mientras acampaban en los restos de un pueblo devastado, Kyung-hong se acurrucó junto al fuego. Un soldado ucraniano le ofreció un trozo de pan duro, y aunque ninguno hablaba el idioma del otro, compartieron el silencio. Era un entendimiento simple, ambos eran peones de una guerra que no habían elegido. Pero esa tregua mínima no duraría mucho. Días después, la ofensiva soviética fue interceptada. En el amanecer de febrero, la artillería alemana abrió fuego con precisión infernal. Explosiones, fuego, humo. Los soldados rusos se dispersaban como sombras. Kyung-hong corrió entre la nieve mientras los proyectiles caían a su alrededor. Su unidad se desmoronaba, el suelo se teñía de rojo. De pronto, el sonido gutural de los motores Panzer llenó el aire. Los tanques alemanes irrumpieron entre las líneas soviéticas. La retirada se convirtió en caos. Kyung-hong, sin comprender los gritos de los oficiales, levantó las manos. Su fusil cayó sobre la nieve. No hubo resistencia posible. Fue capturado una vez más. Los soldados alemanes lo rodearon, apuntándole con sus Kar-98K. Uno de ellos, joven, rubio, apenas mayor que él, lo miró con una mezcla de confusión y curiosidad. ¿Was bist tú?, preguntó, sin respuesta. Era lógico. Ante ellos no había un ruso ni un japonés reconocible. Era un extraño con ojos orientales en medio del frente oriental. En los días siguientes, fue trasladado a un campo de prisioneros alemán en Ucrania. Allí, los médicos y oficiales de la Wehrmacht registraron su origen con desconcierto. El informe lo describía como asiático, posiblemente mongol o coreano. Pero Alemania necesitaba hombres. Muchos prisioneros soviéticos eran enviados a unidades auxiliares, destinados a las líneas de defensa o a tareas secundarias. Y así, por tercera vez, Yang Kyung-hong volvió a vestir otro uniforme, el gris de la Wehrmacht. Su destino ahora estaba vinculado al ejército alemán, luchando contra los aliados en un conflicto que ya había cambiado el rumbo de la historia. Mientras el joven coreano se miraba en el reflejo metálico de su casco, se preguntaba si alguna vez volvería a casa, o si esa palabra ya no significaba nada. El viento soplaba sobre la estepa, arrastrando consigo los ecos de tres himnos diferentes, el japonés, el soviético y el alemán. Ninguno le pertenecía, y sin embargo, todos lo habían reclamado. 8 de junio de 1944. Normandía, Francia. El aire olía a pólvora, barro y miedo. 2 días habían pasado desde el desembarco del día D, y el frente occidental era un infierno. Los cielos rugían con el zumbido constante de los P-47 Thunderbolt aliados, y en tierra, el estruendo de la artillería americana sacudía el suelo sin descanso. En medio de ese caos, un soldado coreano con uniforme alemán se arrastraba entre los restos de un muro derrumbado. En su casco, el emblema del águila nazi. En sus ojos, el cansancio de quien ya había visto 3 guerras en una sola vida. Su nombre seguía siendo el mismo, Yang Kyung-hong. Su unidad, parte de una división alemana compuesta por prisioneros del este, defendía una posición improvisada cerca de Utah Beach. Muchos de sus compañeros eran ucranianos, georgianos y rusos, todos reclutados a la fuerza para reforzar las líneas alemanas. Apenas comprendían las órdenes que recibían. Lo único claro era que debían resistir hasta el final. El rugido de un tanque Sherman resonó en la distancia. La tierra tembló bajo las orugas. Kyung-hong, con
su fusil Kar-98K en las manos, observaba cómo los soldados aliados avanzaban entre el humo. Algunos de sus camaradas intentaban responder el fuego. Otros huían hacia los bosques, sabiendo que la resistencia era inútil. De pronto, una explosión cercana lo arrojó contra el suelo. Su casco rodó entre el lodo. El estruendo de ametralladoras Browning se mezclaba con gritos en inglés. Kyung-hong levantó la cabeza, apenas consciente. Frente a él, un grupo de paracaidistas estadounidenses irrumpió en la trinchera. "Drop your weapon", gritó uno de ellos, apuntando su M1 Garand directamente al pecho del coreano. Yang, agotado, levantó las manos lentamente. Sus ojos se encontraron con los del soldado americano, un joven de rostro cubierto de polvo y sudor, sorprendido al ver los rasgos orientales de aquel alemán. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. Nadie entendía nada. No había odio, ni orgullo, ni ideología. Solo incredulidad. Fue hecho prisionero y trasladado a un campo de detención aliado en Inglaterra. Allí, los médicos y oficiales estadounidenses intentaron averiguar quién era aquel hombre que afirmaba haber luchado para 3 ejércitos distintos. Al principio, nadie le creyó. Pensaron que era una invención, una farsa para ganar compasión o retrasar un interrogatorio más duro. Pero los documentos, los informes y las cicatrices contaban otra historia. El archivo del ejército estadounidense registró su nombre: Yang Kyung-hong, Corea Nacional, Captured Wearing German Uniform, Originally from Manchuria. Era el único caso documentado de un soldado que había servido, por la fuerza, en 3 ejércitos enemigos entre sí: el japonés, el soviético y el alemán. Durante su tiempo en cautiverio, Yang apenas hablaba. Se mantenía en silencio, observando los días pasar detrás del alambre de púas, escuchando el idioma inglés que ahora llenaba el aire. En las noches frías, miraba al cielo y pensaba en Corea, en los campos verdes de su niñez, en una vida que ya no existía. Cuando la guerra terminó en 1945, Yang Kyung-hong no volvió a Asia. Fue liberado en 1947 y decidió quedarse en Occidente, viviendo una vida discreta, lejos del ruido de los uniformes y los fusiles. Se estableció en Illinois, Estados Unidos, donde trabajó y envejeció sin buscar fama ni reconocimiento. Nunca habló abiertamente de lo que vivió, ni de cómo sobrevivió a 3 banderas distintas. Pero su historia quedó registrada en los archivos militares y en la memoria de quienes lo conocieron como un símbolo de lo absurdo y brutal que puede ser el destino en tiempos de guerra. El soldado que luchó para 3 países no fue un héroe ni un traidor, fue un sobreviviente, y en su silencio llevó consigo el peso de una guerra que lo convirtió en una leyenda improbable. La historia no la escriben los héroes, sino los que lograron sobrevivir. Si esta historia te dejó sin palabras, suscríbete ahora, porque lo que viene va a volarte la cabeza. Batallas y vidas reales que el mundo olvidó. Y aquí, las revivimos, una por una. Suscríbete, deja tu like, y mira el siguiente video. La próxima historia te dejará con la piel de gallina.